Gracias a los tres. Retomamos ya el pulso de ponencias. Como acaba de adelantar la consejera, vamos a hablar en primer lugar de bienestar psicoemocional con José Manuel Sebastián Vicente, psicólogo y técnico en disciplina, ergonomía y psicosociología aplicada en el Cabildo de Gran Canaria. Junto a él estará David Piélago Solís, psicólogo laboral en el área de prevención de FREMAP. Por entrar un poquito más en detalle, José Manuel Sebastián es psicólogo y ejerce como técnico, como les decía, en disciplina, ergonomía y psicosociología aplicada en el Cabildo. Por su parte, David Piélago es licenciado en Psicología del Trabajo y técnico superior en Prevención de Riesgos Laborales en las tres especialidades. Además, es experto universitario en técnicas de relajación para la reducción de estrés y también formador de formadores por la Universidad Rey Juan Carlos. Actualmente, el señor Piélago es psicólogo laboral del área de prevención de FREMAP. Ambos nos hablarán, como decíamos, de bienestar psicoemocional. Nos expondrán los avances realizados en materia de evaluación e intervención sobre riesgos psicosociales y la experiencia adquirida al respecto en el Cabildo de Gran Canaria, así como los antecedentes, la metodología y las primeras conclusiones. Por otro lado, nos explicarán en qué consiste un entorno laboral saludable como un elemento diferencial para la mejora de la salud de los trabajadores. Les pido un aplauso para José Manuel Sebastián Vicente y para David Piélago Solís. Buenos días, muchas gracias por venir, por acompañarnos hoy. Bueno, les voy a comentar un poco la iniciativa de evaluación, y no solo evaluación, sino intervención psicosocial, que es la parte más difícil realmente. Una vez evaluados los riesgos, una vez hecho un diagnóstico sobre cuál es la situación en la organización, elaborar estrategias de intervención e implementarlas. Ayer estuvimos viendo que el Cabildo de Gran Canaria últimamente está teniendo un montón de iniciativas en materia de recursos humanos, lo cual es muy positivo porque al final la mayor parte de la intervención psicosocial o de las iniciativas que pueden salir de las evaluaciones tienen que ver con temas de gestión de los recursos humanos, obviamente, de la propia organización del trabajo y otros temas pues como formación o como situaciones puntuales de centros de trabajo, clima laboral, etcétera, como por ejemplo intervención en conflictos, situaciones de acoso laboral, etcétera. El proceso de evaluación, bueno, es muy conocido por todos los que estén un poco puestos en temas preventivos. Es un proceso de evaluación, planificación de medidas concretas para la mejora de las situaciones de riesgo y, por último, de intervención para la implantación de esas medidas, con una serie de dificultades añadidas que en otros ámbitos de la prevención pues no tenemos. Y la más destacada es la dificultad de objetivar el riesgo psicosocial. El riesgo psicosocial al final es un riesgo de carácter subjetivo. Depende cómo afecte a cada uno de los trabajadores, no a todos les afectan igual las mismas situaciones, y en el mismo entorno laboral no todos los trabajadores pues sufren o se adaptan de la misma forma. Al final la única metodología posible es la suma de subjetividades, o sea, una metodología que se base en ir sumando opiniones personales y sensaciones personales de cómo le va a cada trabajador. Y cuando tenemos una consistencia por el número de trabajadores, pues entendemos que hay un riesgo que se debe a algo que podemos hacer a nivel organizacional para mejorar. Y luego la siguiente dificultad es que es una intervención coordinada. Obviamente, sin una política de recursos humanos adecuada, sería absurdo plantearse una iniciativa de evaluación porque eso generaría frustración, no tendríamos el enlace con la posibilidad de mejorar la situación que vive el trabajador. Coordinada entre la línea jerárquica de ese entorno laboral, el servicio de recursos humanos y las políticas corporativas de recursos humanos, el servicio de prevención y cualquier otro interviniente que esté afectado, pues, no sé, desde medios técnicos que pueden influir en la carga de trabajo, como aplicaciones que se utilicen, etcétera. O sea que en una planificación tipo de un centro de trabajo del Cabildo, al final encontramos muchos intervinientes y la coordinación al final es clave para conseguir éxitos. Cuando nos planteamos la metodología de evaluación de riesgos psicosociales,
es importante, pues, primero que sea reconocida, porque estamos en el ámbito preventivo y tenemos interlocutores externos al Cabildo, como por ejemplo la autoridad laboral, y obviamente no podemos ir con una evaluación, con una metodología propia que no tenga referentes fuera. Que sea fiable y válida, que tenga un fundamento técnico y científico, lo cual ayuda mucho a la hora de luego proponer medidas, porque podemos tener una idea de en qué estamos fallando y cuáles serían el tipo de medidas que podríamos articular para mejorar en ese ámbito. Esencial, y esta es otra complejidad añadida, que sea participativa, que intervengan desde agentes sociales, todos los trabajadores afectados tengan la opción de participar y, por supuesto, líneas jerárquicas y cualquier otro participante de la propia organización que esté implicado o bien en la generación del riesgo o bien comprometido en la toma de medidas preventivas. Que asegure la confidencialidad. Esto parece un tema evidente, pero es de lo que más nos preguntan a la hora de establecer estas metodologías de evaluación. ¿Esto se va a saber? ¿No se va a saber? ¿Esto a dónde va a llegar? ¿Mi nombre va a aparecer? ¿No va a aparecer? ¿Si participo? ¿Si pongo esto? Entonces, garantizar la confidencialidad es una garantía de que al final la información que se tiene va a ser veraz. Y sobre todo y fundamental, orientada a la mejora, porque una estrategia de evaluación sin una expectativa de intervención, pues lo único que nos va a generar es frustración y en el mejor de los casos, pues creo que las cosas van a seguir igual, si no van a empeorar por la expectativa que hemos frustrado en el trabajador de que pueda haber algún cambio o alguna intervención. Así, pues el método de elección fue el conocidísimo FSICO 3.1 del Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo, que la verdad es que es una buena metodología, tiene una buena fundamentación teórica y cada vez hay más publicaciones y más experiencias que nos pueden orientar sobre todo en la parte de intervención, donde otras metodologías flaquean un poco más. El proceso de evaluación, pues se ha hecho una evaluación a 3 niveles. En principio se ha tomado la unidad operativa, bien sea servicio, centro de trabajo, hemos dividido la corporación en unidades operativas, por razones funcionales, geográficas, etc. A veces han sido servicios completos, a veces han sido centros de trabajo. Y en cada una de esas unidades pues, se ha trabajado también por puestos de trabajo. Al final hay un tercer nivel de análisis, que es el nivel de análisis corporativo, que es el que vamos a presentar hoy, porque obviamente no podríamos presentar los estudios a nivel micro, que es donde se acumulan todas las conclusiones, se pierde la información de determinados riesgos que se generan a nivel local o que tienen una explicación local, pero sí da una buena información a la corporación de cuál es la radiografía, cuál es el esquema general a nivel corporativo, y es una buena guía para las políticas que se están llevando a cabo en recursos humanos. Hay que decir que este proceso de evaluación empezó en 2015, o sea, ha ido en paralelo a proyectos como el RH positivo, con lo cual también es verdad que cuando se van implantando cosas y se van haciendo avances, pues también se va viendo una variación en las valoraciones de determinados aspectos. Estamos como en el 60%, o sea que lo que estamos presentando hoy son conclusiones de carácter preliminar, pero ya con un 60% de la corporación valorada y con muchas planificaciones ya hechas y muchas medidas de intervención propuestas, yo creo que alguna conclusión sí podemos empezar a sacar. Primero hacemos una presentación del proceso y del método, que la gente entienda bien qué es lo que se pretende con esto y por qué se utiliza esta metodología, que se va a garantizar la confidencialidad y que el fin último al final es la intervención. Se procede a la recogida de datos, utilizamos tanto el cuestionario como una cuestión abierta que está dando mucho juego para interpretar las valoraciones del cuestionario. Yo he llegado a recibir anexos a los cuestionarios de FSICO, pues documentos de Word de 4 o 5 páginas, donde la gente te explica las razones de por qué ha valorado una cosa y te comenta un poco cuál es su situación personal.
Y la verdad que es una documentación muy interesante de ver y te da muchas claves de interpretación de los datos que aparecen en los cuestionarios. Se hace una elaboración del informe a nivel de esa unidad operativa que estamos analizando. Sacamos conclusiones también sobre determinados puestos de trabajo, si entendemos que hay especificidades que merece la pena destacar. Se hace una presentación de esa información a la línea jerárquica, tanto de las conclusiones de los cuestionarios como de las posibles líneas de mejora que tenemos. Junto con la línea jerárquica, pues se lleva ya una propuesta de intervención, un primer esbozo de qué líneas de trabajo se van a seguir, que sean congruentes con el propio proyecto que la línea jerárquica tiene para el centro y congruente con el proyecto en recursos humanos de la propia corporación. Y se hace una presentación al equipo de trabajo, donde también se recogen propuestas de mejora o matices que se quieran hacer sobre las propuestas de mejora que la propia línea jerárquica y el servicio de prevención ha planteado. Se elabora una planificación y luego pues, se van implementando las medidas y se va haciendo un seguimiento. Como cualquier proceso de evaluación e intervención, es un proceso que tiene la vocación de ser continuo. Y además creo que será muy interesante ver el impacto que tienen las políticas o estas nuevas políticas en materia de gestión de los recursos humanos en la percepción que los trabajadores tienen de sus condiciones de trabajo psicosociales. A ver. Decía que estamos al 60% del proceso. Son unas conclusiones preliminares y las que voy a presentar ahora son a nivel corporativo. El FPSICO analiza 9 factores. Yo hay 2 que he desligado porque las conclusiones son bastante diferentes en cuanto a un aspecto recogido por ese factor y otro, y me gustaría hacer esa matización, con lo cual voy a hablar de 11 factores distintos. Y cuáles son las valoraciones que ha ido habiendo y cuáles pues, serían las líneas de intervención que entendemos que serían interesantes o que serían prioritarias en el marco, ya digo, de la gestión de los recursos humanos y del proyecto RH positivo. A ver, ¿y este por qué fue aquí? Bueno, el primer factor analizado es el tiempo de trabajo. Les traje aquí en el circulito la puntuación percentil que tenemos a nivel corporativo, a nivel de toda la corporación. Tiempo de trabajo con un percentil 21, pues está bastante bien. Por otro lado es lógico porque las condiciones del tiempo de trabajo, lo que se analiza en el tiempo de trabajo, son condiciones horarias que en una administración pública, pues con respecto a la población laboral española, que es el criterio de comparación de estos percentiles, pues son unas condiciones bastante buenas. Sin menoscabo de que se puedan hacer mejoras, pues en temas como por ejemplo la conciliación, que siempre son susceptibles de establecer nuevas estrategias y nuevas mejoras. Luego tenemos la autonomía, que se refiere a la capacidad que tiene el trabajador de autoorganizarse, de tener influencia en la forma en la que trabaja. También tenemos un buen percentil, el 26, estamos en el percentil 26. El nivel de autonomía temporal está bastante bien valorado, algo menos la autonomía decisional. Decisiones sobre todo en lo que se refiere a la resolución de incidencias y a la adecuación del espacio de trabajo. Son las que peor se puntúan. En cualquier caso, en autonomía también tenemos una buena puntuación. Luego, en cuanto a carga de trabajo, aquí ya la cosa cambia un poco más. Estamos en la media, en un percentil 55, pero sí es muy interesante ver a qué se debe esa carga de trabajo. Y se debe sobre todo a variables que son susceptibles de bastante mejora, que se refieren más a la organización de trabajo. Imprevisibilidad de tareas, interrupciones, la necesidad de realizar tareas simultáneas y menos
a la sobrecarga o a la carga cualitativa, que se refiere a la dificultad del trabajo. O sea, la gente no percibe tanto que su trabajo sea difícil o que le falte cualificación para realizarlo, como que las condiciones de organización son un poco los que están saturando o los que están condicionando esa carga de trabajo. Con lo cual, desde este punto de vista, también muy interesante las iniciativas de organización del trabajo, como por ejemplo todas las iniciativas de cita previa, etcétera, pues que pueden hacer que esa imprevisibilidad de tareas o esas interrupciones de las que se quejan los trabajadores y trabajadoras, pues mejoren. En cuanto a las demandas psicológicas, de dos tipos, cognitivas y emocionales. Me interesan mucho las emocionales, pues, evidentemente, y ahora David nos hará ver la importancia que tiene este tipo de demandas. Tenemos como a la mitad de los trabajadores de la corporación expuestos a demandas emocionales de las que son más difíciles de gestionar, o sea, las que se ven a usuarios. Porque las que son internas a la organización, pues bueno, hay políticas que pueden mejorarlas. Las que se ven a usuarios son muchísimo más complejas, teniendo en cuenta que nosotros tenemos pues, gente trabajando en el ámbito de política social, donde los usuarios pues, pueden ser conflictivos o pueden ser muy demandantes emocionalmente, o tenemos personal trabajando en campañas de extinción de incendios, donde los estresores emocionales por el riesgo, por el estrés de la propia tarea que se tiene que acometer, pues son ineludibles en esas tareas. Ya digo, un 49% de trabajadores expuestos y un 31% que padece o ha padecido, refiere a algún problema emocional a la hora de afrontar el trabajo que tiene asignado. Con lo cual, muy importante la estrategia que ahora nos va a explicar David. Y luego, en cuanto a las demandas cognitivas, pues es curioso que hay más quejas en los que se refiere a demandas cognitivas vinculadas a trabajos de tipo burocrático. O sea, el trabajador refiere más demandas en ámbitos como la memorización, que están más vinculadas a trabajos mecánicos, y menos demandas en cuanto a la creatividad, la necesidad de innovación, etcétera, que yo creo que con el nuevo signo de los tiempos pues tendrá que ser más el contenido de los trabajos que vienen. Porque digamos que tareas como la memorización, con la introducción de las nuevas tecnologías, pues irán perdiendo peso y perdiendo importancia dentro de lo que es el contenido de los trabajos. Pero todavía estamos en un momento donde la queja va más por ahí. O sea, las demandas laborales que tenemos van más en esa línea. A ver, ¿por qué esto ahora? Vale. En cuanto a variedad y contenido del trabajo, tenemos un percentil 31, lo cual está bastante bien. Y además es muy interesante porque el contenido del trabajo es de esos factores que tenemos más difícil de modificar, porque nos dedicamos a lo que nos dedicamos y el que tenga un contenido de trabajo determinado, si a mí no me gusta tratar con gente, lo paso mal y resulta que soy el psicólogo del servicio de prevención, pues más lo tengo. Entonces sobre estas cuestiones es muchísimo más difícil intervenir. Y en cuanto a eso, pues solo el 10% de los trabajadores considera el trabajo rutinario y hay un 95% de los trabajadores encuestados que considera que su trabajo tiene mucho o bastante sentido. Y esto es un dato muy positivo porque nos habla de lo vocacionales que son la dedicación de los trabajadores del Cabildo y de la importancia con la que viven la realización de su tarea diaria. En cuanto a la supervisión, que valora la línea jerárquica, esperan aquí un 84%, lo cual ya empieza a ser preocupante, pero la supervisión se valora conjuntamente con la participación. Y sí les tengo que decir que cuando se separa el peso de ambos factores, de los ítems que valoran supervisión y de los que valoran participación, pues la supervisión tiene una buena valoración. O sea, la línea jerárquica es en general bien valorada. Y si tienen que ponerle alguna pega a los trabajadores, van más en cuanto a la falta de supervisión jerárquica
que a una supervisión jerárquica demasiado estrecha. Y también referida a la falta de herramientas de supervisión jerárquica. Pues se critican muchos temas como, por ejemplo, la valoración del desempeño, herramientas de tipo disciplinario y toda esta historia. Entonces, se quejan más de una supervisión más laxa, una poca presencia de la línea jerárquica. Sin embargo, digo, hay una buena valoración en general. La compensación hace referencia a en qué medida me compensa a mí lo que recibo de mi organización con lo que yo aporto. Es un factor muy importante, porque al final es el balance general que hace el trabajador. Estamos en la media. Un 48% de los trabajadores considera que su esfuerzo está recompensado. Ayer, cuando hablaba Miquel Gorriti del factor de compensación, yo me acordé mucho de lo que salía en los cuestionarios, porque casi todas las valoraciones negativas de este factor de compensación se refieren a comparaciones cercanas y tienen mucho que ver con la percepción de la equidad en las compensaciones. O sea, el trabajador del Cabildo no se compara con la media ni de la comunidad autónoma, ni de la Administración General del Estado, ni del sector administrativo, ni del sector público. Se compara con el que tiene enfrente. Y si al final hay una percepción de inequidad, de que aquel aporta menos y recibe más, pues ese factor de compensación va a ser mal valorado. Y eso va a tener una influencia directa sobre la motivación del trabajador, porque si entiende que lo que él aporta no es compensado y que no hay una equidad, va a tender a desmotivarse, o por lo menos a no estar motivado a moverse en la línea que le estamos proponiendo, de un mejor desempeño, sino a buscar qué otros elementos puede buscar para conseguir compensaciones que ahora no tiene. Un factor importantísimo. En cuanto al desempeño de rol, ayer también se estuvo hablando de la parte funcional de la RPT y tiene mucho que ver. Se refiere a en qué medida los trabajadores tienen claros cuáles son sus funciones, cómo tienen que desempeñarlas, en tiempo, en forma, en metodología, en calidad. Ahí estamos también un poquito por encima de la media y generalmente hay un 25% de los trabajadores que en los distintos aspectos de rol están valorando negativamente o están mostrando dificultades para entender cuáles son sus límites funcionales o cuáles son el límite de la responsabilidad laboral que tienen asignada. El gran problema lo hemos encontrado en cuanto al tema de participación. La participación se refiere a la capacidad que tiene el trabajador de tener influencia sobre su organización. Se mide a una serie de niveles. En la línea verde serían qué ámbitos tengo capacidad de decisión. La parte amarilla, en qué ámbitos se me consulta o se me deja opinar. Lo que está coloreado en naranja sería qué porcentaje de información tengo yo sobre esos aspectos concretos sobre los que pregunto. Y lo que está en rojo sería aquellos trabajadores que lo que manifiestan es que no tienen ni siquiera información sobre estos temas. Tenemos una mala valoración en cuanto a ese tema y entonces creo que es muy importante hacer un esfuerzo y creo que se está empezando a hacer en aspectos de comunicación y en aspectos de participación. Por ejemplo, en cambios de personal, en cambios en la dirección o cambios en la línea jerárquica y reorganización de áreas, pues hay un gran porcentaje de los trabajadores que manifiestan ni siquiera tener información previa. Ya digo que estos son datos desde el año 2015, tendríamos que ver el impacto que tienen las políticas nuevas que estamos aplicando. Pero creo que es una línea de trabajo que es esencial, que es muy importante no solamente hacer cosas, sino comunicarlas de forma adecuada y abrir cauces de participación previamente a realizar cambios. Porque además la gente tiene muchas cosas que decir y hace aportaciones bastante interesantes. El interés, estamos en la media, pero en general debo decir que hay una buena
una buena valoración, el interés se refiere a cómo percibo yo la preocupación de mi organización en aspectos que afectan a mi vida más personal, por ejemplo, políticas como las que vamos a ver hoy de promoción de la salud. Y otras políticas como, por ejemplo, promoción, formación, etcétera, que afectan más de un modo personal, porque al final el elemento es el trabajador. Los aspectos peor valorados se refieren a las posibilidades de promoción, otra cosa que pues nos puede resultar hasta normal en una administración pública, donde los sistemas de promoción no son fáciles, como ya vimos ayer. Y déficits en la información corporativa que cuadrarían mucho con los déficits que se manifestaron en el ámbito de la participación. En cuanto al apoyo social, estamos en un percentil 31, lo cual es muy positivo. Tenemos un 84% de los trabajadores que reporta una buena calidad de las relaciones personales. Siendo esta valoración de calidad de relaciones personales como buena, el tope de la valoración, o sea, no hay un muy bueno en el cuestionario. O sea, el 84% de los trabajadores de la corporación manifiesta tener una buena calidad de relaciones personales en el entorno de trabajo. Yo creo que esta es una fortaleza importantísima sobre la que debemos apoyar gran parte de las intervenciones en materia de gestión de recursos humanos. Y por otro lado, hay un 22% que manifiesta haber experimentado conflictos interpersonales. Yo creo que es una cifra normal, o sea, el hecho de que aparezcan conflictos en los entornos de trabajo es un tema que es normal. Lo importante es cómo gestionamos esos conflictos y cómo tratamos de sacar conclusiones o tratar de que la dinámica que se genera tras esos conflictos sea positiva. En ese sentido, pues también valorar que el protocolo de acoso del Cabildo, que es demasiado reciente todavía para que tenga un impacto importante, y las estrategias de gestión de conflictos solamente son conocidas por el 18%. Aquí tenemos que hacer un esfuerzo por difundir estos protocolos y por difundir estos sistemas de gestión y de intervención en conflictos, para que la gente tenga la expectativa de que su corporación, su empresa, va a hacer algo en situaciones donde ellos lo pueden estar pasando mal y sometidos a una situación de estrés debida a la situación de conflicto. Como conclusiones generales, hay una buena valoración en general. O sea, estamos en unos percentiles, yo creo que bastante asumibles. O sea, no estamos en una situación crítica en cuanto a los riesgos psicosociales, pero sí que eso hace todavía más importante que los ámbitos en los que tenemos dificultades pues establezcan prioridades de actuación, sobre todo en materia de organización y en materia de gestión de los recursos humanos. Y sobre todo, repito, en el ámbito de la participación. Estamos sacando conclusiones también a nivel de tipologías de puestos de trabajo. Todavía es pronto para tener conclusiones a este nivel, pero sí será posible pues, que podamos establecer algunas particularidades en función de las características del puesto. Por ejemplo, aquí de las que podría destacar en la gran carga de trabajo que refiere a la línea jerárquica, o sea, el colectivo más afectado por esa sobrecarga de trabajo es precisamente todo aquel que tiene una responsabilidad de carácter jerárquico. Y por ir terminando, pues haciendo un resumen entre las fortalezas sobre las que apoyar este proceso de cambio en materia organizativa y gestión de los recursos humanos. Primera, la participación. Está habiendo una buena participación y yo aprovecho para agradecer a todos los compañeros y compañeras del Cabildo que nos han dedicado su tiempo a la hora de evaluar los riesgos psicosociales y que han aportado su opinión, lo cual supone que hay una expectativa de cambio, o sea, que se cree en que realmente se pueden articular procesos de cambio y de mejora, que para mí es importantísimo, y aparte
creo que pone sobre nuestros hombros la responsabilidad de no defraudar estas expectativas. La valoración percibida de la importancia del trabajo que se hace, o sea, el aspecto vocacional que tienen los trabajadores y trabajadoras del Cabildo. La competencia percibida tanto en colaboradores como la competencia relativa a cada uno de los trabajadores que ha contestado esta encuesta. La positiva valoración de la línea jerárquica. Y luego, importantísimo para mí, la buena percepción del apoyo social y las relaciones interpersonales dentro de la casa. En cuanto a prioridades de intervención vinculadas a aquellas debilidades que hemos encontrado, creo que hay que hacer especial hincapié en mejorar la participación, en mejorar la comunicación. Sí, en muchas ocasiones he visto que hay una visión distorsionada de la organización, de que determinadas iniciativas pues tardan en llegar o tardan en hacerse creíbles, con lo cual creo que es un trabajo importantísimo y vital que hay que hacer en el marco del proyecto RH Positivo y de otras iniciativas que hay, para tratar de comunicarlas muy bien. Últimamente, por ejemplo, en la intranet está habiendo cambios muy importantes que van en la línea de comunicar mejor lo que se está haciendo. Las indefiniciones del rol profesional, también el reto que tenemos por delante con los temas funcionales de la RPT, creo que va a ayudar mucho. Las pocas opciones de promoción, estamos ante un inminente concurso de traslado y creo que eso, de cómo resulte ese concurso de traslado, pues las opiniones que tienen al respecto los trabajadores se van a ver muy afectadas. La inconexión percibida entre esfuerzo y recompensa. Y luego lo que hablábamos antes en cuanto a la sobrecarga de trabajo, la baja previsibilidad de las tareas superpuestas y las continuas interrupciones, sobre lo cual también se está trabajando. Para mí un tema importante es que en la presentación que se hizo ayer del RH positivo, pues hay iniciativas para cada una de estas debilidades, con lo cual deberíamos priorizarlas y deberíamos ver la importancia que tienen estas cuestiones en concreto y congratularnos de que el Cabildo, de que en este caso desde la Consejería de Recursos Humanos haya una respuesta pensada para cada una de las debilidades que se han encontrado. Yo no me extiendo más. Yo simplemente reiterar las gracias, sobre todo a todos los compañeros y compañeras del Cabildo que han participado en este proceso de evaluación. Muchas veces pues no teniéndolas todas consigo, hay gente que tiene sus historias personales, su visión de la organización, y sí han hecho el esfuerzo pues, de aportar en positivo todo lo que han podido, y al final vemos que la valoración es bastante positiva. Y reiterarle también las gracias al propio Servicio de Prevención y a la Consejería, porque hay un elemento importante para hacer este trabajo, y es que lo puedas hacer con absoluta confianza, transparencia, y en esto la verdad que no ha habido ningún tipo de traba ni ningún tipo de premisa. Y esto no es tan frecuente en las organizaciones, que se esté dispuesto a preguntar y a las conclusiones de una evaluación como esta, pues ponerlas encima de la mesa y utilizarlas como elementos de mejora y como oportunidades para el futuro. Muchas gracias. En lo que David Piélago prepara su ordenador para la presentación, yo quiero recordarles que al igual que en el día de ayer, en el dossier vuelven a tener la encuesta de valoración y satisfacción, así que al igual que ayer les pediríamos que cuando tuvieran un momento la rellenaran y la dejaran, al igual que hicieron muchos de ustedes ayer en el buzón de la entrada. Solo quería aprovechar este momento para recordárselo. Gracias. ¿Se me oye? ¿Tengo poder aquí? Hola. Bueno.
¿Se me oye? ¿Todos? Ahora sí. Buenos días. Quiero aprovechar para felicitar a José por la ponencia fabulosa que ha hecho. Agradecer al Cabildo la oportunidad que nos da FREMAP de venir aquí y hablar de prevención de riesgos laborales. También a otros compañeros como Iván, como Juan Carlos, como Claudio, también hacen posible este tipo de cosas, son compañeros míos. Y sobre todo os quiero agradecer a vosotros la asistencia. Si estáis en una situación parecida a la que estoy yo, el mundo no para cuando vosotros asistís a una formación y os está esperando a la vuelta, ¿vale? Entonces, dedicarle todo este tiempo a este tipo de cosas, pues yo sé que para la mayoría de vosotros supondrá un esfuerzo y bueno, pues vaya por adelantado mi agradecimiento. Hoy me toca hablar de la psicología o de la psicosociología amable. Es decir, es esa parte de la psicosociología que no habla solamente de las cosas malas que nos ocurren como consecuencia de lo que hacemos, sino de esa parte en la que nosotros podemos encontrar fuentes de mejora y podemos encontrar fuentes de alegría y de desarrollo. Bueno, es cierto que lo hemos llamado bienestar psicoemocional porque si lo llamamos psicosociología aplicada al trabajo, pues tenemos menos empaque, ¿verdad? Y vendría menos la gente a las charlas. Las ideas que yo os quiero transmitir, ¿se me oye bien de verdad? Sí. Las ideas que yo os quiero transmitir, más o menos voy a intentar centrarme en este guión. Y vamos a partir de unas definiciones, a ver si las acordamos. Entre ellas estará el estrés, algunas de las actividades que nosotros como Mutua realizamos y bueno, ver cómo podemos integrar el concepto de bienestar a través del liderazgo y ver cómo podemos integrar el concepto de bienestar a través de uno mismo. Porque os digo una cosa, normalmente esperamos que las cosas cambien a mejor intentando que otros hagan cosas, ¿vale? Entonces, a veces el cambio también parte un poquito, el cambio parte de nosotros mismos y es lo que nosotros estamos intentando divulgar y el mensaje que queremos lanzar. Partimos del concepto de salud, que ya se ha mencionado aquí, y es curioso que la salud, tal como la define la OMS, es estado de bienestar físico, mental y social completo, y no solamente la ausencia de daño o enfermedad. Físico, mental y social completo, y no solamente la ausencia de daño o enfermedad. Con esa definición, ¿quién está sano aquí? Levanta las manos. ¿Nadie? ¿Físicamente no os encontráis bien? Bueno, ahí, ¿no? ¿Mentalmente os encontráis bien? Esta es una pregunta retórica, pero si alguien quiere contestar. ¿Estáis sanos mentalmente? ¿Nadie? ¿Qué os pasa? Bueno, ¿y socialmente estáis sanos? ¿Qué es eso de la salud social? Es tener muchos contactos, tener mucha gente a la que decirle cosas. Cada vez tenemos más gente a la que decirle cosas, se han multiplicado los canales de comunicación, pero los mensajes son más pobres. Yo ayer hablaba con Juan Carlos, digo, yo no miro el WhatsApp apenas. Nos comunicamos con un montón de gente, pero antes, cuando era el cumpleaños de tu primo, le llamabas y le decías, hola primo, feliz cumpleaños, te quiero un montón, a ver si nos vemos. ¿Ahora qué hacemos? Le ponemos un WhatsApp y cumplimos. ¿Es lo mismo? No. ¿Le vamos a demostrar el mismo afecto? No, porque ese WhatsApp que tú has mandado tiene exactamente el mismo valor que la foto que le has hecho a las lentejas que te estás comiendo en no sé dónde. Y como yo tengo lo justito para pasar el día, no puedo leerme todos los WhatsApp y distinguir cuáles son importantes y cuáles no lo son, con lo cual apenas miro el WhatsApp. Pero que tenemos que tener mucho cuidado porque estamos extendiendo mucho la mantequilla de la comunicación, pero cada vez la calidad de esa comunicación es menor. Yo creo que ahí podemos empezar a sospechar que la salud social se puede acabar viendo comprometida. Pero bueno, eso es una reflexión mía. Fijaos que si cogemos esta definición de la OMS, sustituimos lo de mental por psico,
Estamos hablando que la salud, según la OMS, es el estado de bienestar y psicosocial. Es decir, son 2/3 partes de la salud, la psicosociología. ¿Y en prevención qué es? ¿Una quinta parte? Cuando le toca una quinta parte de lo que hacemos en prevención. Cuando se hace. Porque yo me he quedado bastante sorprendido cuando veo que una empresa se anima a hacer la evaluación y encima a exponer sus resultados. No es frecuente, ¿vale? No es frecuente, es extraordinario y es digno de admiración. Aún así sabemos que son los 2/3 de la salud, con lo cual es importante que trabajemos en ello. Desde FREMAP trabajamos en ello, pero desde un punto de vista paradójico. Yo sé que esta afirmación que lanzo aquí va a ser muy controvertida. Y sospecho que incluso la están grabando. Bueno, yo digo que el estrés laboral no existe. Levantad la mano los que estáis de acuerdo conmigo. Vaya, son más de lo que esperaba. Lo que sí existe, ¿vale?, es el estrés, es una respuesta personal que yo doy ante la percepción de que algo me supera. Pero es una respuesta personal. Yo percibo que hay una situación, me supera y se activa una serie de mecanismos en mi cuerpo a nivel emocional, a nivel cognitivo de pensamiento, a nivel fisiológico, cómo se me pone el cuerpito, y a nivel conductual, ¿vale? Pero es una respuesta personal de tal manera que una misma cosa en dos personas distintas puede producir estrés a uno y a otro absolutamente nada. Y de hecho a una misma persona, una misma situación, le puede producir dos efectos distintos en dos momentos distintos, ¿vale? El estrés es una respuesta personal. Lo que sí existe, y eso es una realidad como un templo, son los estresores. Y hay estresores laborales. Y hay un montón de estresores laborales. Y a eso se dedica la psicosociología aplicada al trabajo. Al análisis técnico, lo que ha estado contando José, al análisis técnico de los estresores. Y eso hay que valorarlo. Pero también hay estresores personales. Hay estresores personales, es decir, cosas que tú traes de casa. Entonces, bueno, pues estresor es todo aquello que tiene capacidad de producir una respuesta de estrés en nosotros. Una pregunta, ¿conocéis a personas estresantes? ¿Conocéis a personas muy estresantes? ¿Cansinas? ¿Sois vosotros? Pues ahí podemos hacer el primer salto empático, ¿vale? Si teníais en la cabeza a alguien, estáis en la cabeza de alguien. Suele ser así. Os doy una pista, somos muy medianetes todos, ¿vale? Entonces, si tienes a alguien en la cabeza, estás en la cabeza de alguien. Eso es importante porque por ahí podemos empezar a generar bienestar, cambiando uno, ¿vale? Dice, yo soy estresor, quiero cambiar. Bueno, es un avance. Por lo tanto, si sabemos que el estrés ocurre y que hay estresores laborales y estresores personales, ¿qué es lo que debemos hacer? Hombre, pues dentro de las empresas tenemos que trabajar en una cosa, que es eliminar o reducir los estresores. Eliminar o reducir los estresores. Y eso hace la prevención técnica. La prevención técnica hoy en día, y tal como la hemos trabajado, está encaminada a no estar mal. Es decir, a intentar que las cosas que pueden producir un daño o desaparezcan o se minimicen. Y eso hay que trabajarlo. Y eso, por favor, no puede quedar sin hacer. Yo hoy voy a hablar de la otra parte, pero esta parte de José, esta parte no puede quedar sin hacer. O sea, las empresas tenemos la obligación de trabajar la psicosociología desde un punto de vista técnico, con herramientas válidas y fiables. Y herramientas válidas y fiables significa que son herramientas que son válidas porque miden lo que tienen que medir y son fiables porque lo hacen bien, ¿vale? Y eso hay que trabajarlo. No nos quedemos en la segunda parte de la historia, que es vamos a trabajar no con los estresores y solamente con los estresados. Yo hoy voy a hablar de los estresados, pero por favor, que nadie entienda que omito los estresores. ¿Me seguís? ¿Vale? Y tampoco olvidéis que os habéis considerado estresores. Bueno, por una parte tenemos reducir los estresores y por otra parte tenemos que fortalecer a las personas que pueden estar expuestos a ellas. Es decir, por una parte, mientras trabajamos con las condiciones de trabajo, que es lo que hacemos en prevención, ¿vale?, lo que podemos hacer es fortalecer a la gente que está expuesta. Y la fortalecemos a través de eso que hemos venido a llamar promoción de la salud, que es una cosa que está muy bien vista, que tiene muy buena prensa
y que realmente puede hacer algo por mejorar la situación de los demás. Tampoco esperemos grandes revoluciones en las políticas que tenemos de promoción de la salud. Es decir, los cambios van poco a poco, pero tienen que empezar y tienen que andar y tienen que tener una dirección y un sentido. El fortalecimiento psicológico yo lo he venido a llamar, así, utilizando un palabra, como epipsicosocial. Es el equipo de protección individual psicosocial. ¿Vale? Igual que en una obra de construcción, tú no puedes dejar que caigan cascotes, ¿vale? Y llegas, pues le pones un casco a la persona que está trabajando allí, ¿vale? El cascote que le cae, el ladrillo cae, pero no le hace daño. Pues con el epipsicosocial pasa lo mismo. Tú fortaleces la psicología de la gente de tal manera que el estresor, aunque no haya desaparecido, le va a producir menos daño. Es un complemento a la labor de la prevención técnica. No sé si me seguís A veces me vengo un poco arriba y me lo decís, David, no se te entiende. Y vuelvo, ¿vale? Bueno. El fortalecimiento psicosocial. Para trabajar con el fortalecimiento psicosocial, es decir, para que psicosocialmente la empresa esté más fuerte, tenga ese EPI, esté protegida, hay una parte que tiene que ver también con la protección colectiva. Es decir, aquellas cosas que se hacen que tienen un espectro de protección más allá de lo individual. Y nosotros, en las políticas que realizamos, en las estrategias que tenemos, contamos con directivos y mandos. Y contamos con directivos y mandos para que ellos sean los altavoces y sean los precursores y visibilicen claramente cuáles son la misión, visión y valores que tienen respecto a la salud en la empresa. Y tienen que dirigirse a la gente que tienen a su cargo, tienen que relacionarse con la gente que está a su cargo basados en al menos 5 S. Yo traigo estas 5 S, esto viene de una nota técnica, la 817 del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene, de Manuel Bestratén, y me parece que son 5 cosas fabulosas. ¿Vale? Es practicar en las relaciones la sensibilidad, sencillez, sinceridad, seriedad, y a mí la que más me gusta de todas, la serenidad. Decir las cosas de la mejor manera, en el mejor momento, eso es un bálsamo tremendo. Eso calma las aguas de una manera tremenda. Estas 5 S son valores que realmente es lo que nosotros pediríamos a cualquiera hacia nosotros. Pues es lo mínimo que nosotros... Estoy pegando a esto, ¿no? Es lo mínimo que nosotros deberíamos dar también. Con eso estaríamos trabajando la psicosociología a través de los mandos y directivos. ¿Vale? Esto, alguna de estas cosas, sencillez, seriedad, sinceridad, ¿alguna de estas cosas pide inversión? ¿Pide pan? No. Pues hay que interiorizarlo. ¿Vale? Esto es una forma de trabajar la psicosociología desde un ámbito un poco más del día a día. Por otra parte, nosotros seguimos lanzando nuestro mensaje, ¿vale? Para de alguna manera proteger, crear ese EPI psicosocial, ¿vale? Y lo que estamos intentando es hablarle a la gente de cómo es su relación con el estrés, con su vivencia de estrés. Y eso lo vemos a través de bueno, pues algo que hemos introducido nuevo, que aunque suena nuevo, no es nuevo, lo hemos introducido, pero no es nuevo, que es el autoconocimiento, es decir, conocerse a uno mismo. Es decir, saber desde qué punto de partida estoy yo. A través del autoconocimiento, parando un segundo y prestando atención. Habéis oído hablar mucho, supongo, del mindfulness. Mindfulness es una técnica, ¿vale? Está de moda. Y como está de moda, pues yo lo he hecho, ¿vale? Yo soy una de las personas más medianas que podéis conocer. Si hay una moda, allí estoy yo, ¿vale? Pero bueno, en este caso, pues, lo he recibido como formación y también como terapia en psicología. Por cierto, ¿alguien ha ido al psicólogo alguna vez? ¿A que se puede volver? ¿Alguien sospecha que debería ir al psicólogo? Pues deberíais ir, ¿vale? No lo dejéis para mañana. Si sospecháis que necesitáis un psicólogo, no es una sospecha, es una realidad, ¿vale? Bueno, pues he conocido esto del mindfulness desde las dos perspectivas. Y lo que me quedo de eso es, oye, David, observa con atención. Observa lo que pasa. Observa sin juzgar, observa sin criticar. Observa. Coge información.
Y yo creo que eso es muy bueno para sentirnos bien. Aprender a observar sin juicio, sin criticar, sin prejuicio, sin hacernos sangre, simplemente observar información y luego ya veremos qué hacemos con ella, ¿vale? ¿Qué podemos observar? Mis pensamientos, mis emociones, mis reacciones fisiológicas y mis conductas. Es decir, tendríamos que ser capaz de vernos haciendo cosas, así como si nos viéramos desde arriba. Yo con el tiempo he ido adquiriendo una pequeña habilidad, que es cuando doy ponencias, pues de vez en cuando, como si me abstraigo y me veo desde arriba, y un día me vi discutiendo con un asistente. Claro, dices, David, ¿qué estás haciendo? No, es que te ha hecho una pregunta inteligente y seguro que va a pillar. No, pues a ti no te pilla. Voy a hacer una pregunta más inteligente todavía. Y ahí ya había de todo menos inteligencia, ¿vale? Pero eso es porque tú aprendes a observar tu conducta. Dices, ¿qué estás haciendo? ¿Os habéis parado alguna vez a observar eso en vosotros? ¿Pero qué estás haciendo? Haz el favor. Bueno, pues es lo que pretendemos y es una de las cosas que nosotros contamos ahora en una serie de charlas de sensibilización que hacemos. Identificando pensamientos, que son diálogos internos, como por ejemplo ser capaces de identificar cuando sobregeneralizamos, es que todo me pasa a mí. Eso es cierto. Hombre, algo le pasará a los demás. ¿No? Pues eso hay que identificarlo, porque eso es lenguaje, eso es texto, eso es mi cerebro pensante lanzándole un mensaje a mi cerebro emocional. ¿Y mi cerebro emocional qué hace? Se mosquea. Otra forma es la atención selectiva, es decir, fijarnos solamente en aquellas cosas que son congruentes con nuestro estado de ánimo. ¿Alguien ha buscado alguna vez, no sé, si tenéis hijos, cuando buscabais tener un hijo, os ha pasado que veáis por la calle bombos y carritos? Y dices, jo, qué bien se le da a la gente, ¿qué harán? Bueno, el que harán lo sospechabais, ¿cómo lo harán? ¿Vale? Pues no es que hayan salido a la calle para darse en las narices a vosotros, no. Es que tú estás encontrando aquello que estás predispuesto a buscar. Y eso es un problema también. Y tienes que dar cuenta de ello, ¿vale? En meditación la palabra es dar cuenta o darte cuenta, ¿vale? Tenemos también el razonamiento emocional. El razonamiento emocional es una forma rara de pensar. Vamos a poner un pequeño ejemplo. ¿Tu nombre es? Santi. ¿El tuyo? Irena. Sí. Ah, Irena, Santi y Irena. Imaginad que un día quedamos Santi, Irena y yo. Irena me presenta a Santi y me dice, oye, ¿qué te ha parecido? Yo, pues parece majo. Dice, ¿verdad? Digo, sí, tú le ves, parece un tío majo. Santi un tío majo. Pero algo tiene. ¿Algo tiene de qué? Digo, no sé. O sea, tú le ves, parece majo. Santi, majo. Algo tiene. Dame tiempo. Quedamos un segundo día, Irena, Santi y yo. Y yo que he profetizado que él tiene algo, o que algo tiene, ¿qué voy a hacer? Buscar. ¿Y el que busca? Y cuando lo encuentre, ¿qué le voy a decir a Irena? Te lo dije. ¿Vale? Bueno, pues eso es un pensamiento, ¿vale? Es una forma de pensar, de razonamiento emocional, que nos da mucho placer. Porque no hay nada más satisfactorio que darse la razón a uno mismo, ¿vale? Pero eso permite aprender poco, ¿vale? Porque además un poco de parte en el negocio tengo, porque claro, yo quedo con ellos y le miro raro. Le miro ya con ojos de sospechosino diciendo, a ver, ¿qué le saco? ¿Vale? Y él se tensa. Entonces, claro, las cosas salen mal. Bueno, tenemos también la profecía autocumplida. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. No sé si estáis todos en disposición de escribir, aunque sea en el móvil. Necesito que escribáis un número, ahora os digo cuál, ¿vale? Pero necesito que estéis en disposición de escribir. ¿Sí? ¿Estamos en disposición de escribir? Bueno. Los licenciados y licenciadas en psicología, ¿vale? Que no me lo tengan en cuenta. Vamos a hacer un constructo muy grueso y es pensar que la inteligencia, ¿vale? Inteligencia en general, no emocional, social, numérica, abstracta, todas estas multidimensiones que tiene. No. Vamos a pensar que la inteligencia se podría medir de 1 a 10, ¿vale? ¿Sí? 1 es lo menos inteligente y 10 sería lo máximo. ¿Sí? 1 lo menos, 10 lo máximo. La media serían 5. ¿Lo tenemos? Por favor, necesito que en silencio y por escrito os puntuéis. Sé que lo de en silencio es difícil.
puntuados. ¿Sí? ¿Lo tenéis? ¿Lo habéis escrito? O guardarlo ahí y ya cuando lleguéis a casa os dais una alegría, ¿vale? Bueno, profecía autocumplida. ¿Conocéis la profecía autocumplida? Es el efecto Pigmalión. Esto por el cual un muchacho que es problemático en el cole, cuando pasa de curso, el profesor le han dicho ten cuidado con este que es problemático, y cuando acaba el curso, ¿vale? Pues son cosas que también nosotros tenemos a nivel de pensamiento. También hablamos de diferenciar el área de influencia del área de preocupación. Yo ayer llegaba tarde a 2 sesiones que tenía de formación, llegaba tarde, había un atascazo tremendo y había salido un poquito justo. Preocupación, llegar tarde. No puedo hacer nada ya. Voy a dejar de preocuparme por llegar tarde y voy a centrarme en mi área de influencia. ¿Cuál es el área de influencia? Al menos no pasarte los desvíos. Si le dedicas mucha energía a preocuparte sobre algo que ya no puedes manejar, ¿vale? Le estás quitando energía al área de influencia. David, céntrate en la conducción y no llegarás tarde porque te has perdido, llegarás tarde por el tráfico. No sé si me seguís. Normalmente le damos mucho más protagonismo al área de preocupación que al de influencia. Y cuando llega la hora de hacer algo estamos cansados, ¿vale? Es como el teléfono cuando está buscando cobertura, pierde mucho más tiempo un teléfono, mucho más batería buscando cobertura que hablando por teléfono. Pues entonces es como si estuviéramos todo el tiempo buscando cobertura y a la hora de hacer la llamada ya no tenemos batería, ¿vale? Bueno. Además también hablamos de detectar emociones. Las emociones son estados psicofisiológicos que nos predisponen para no actuación. Ya las conocéis, las emociones básicas de Paul Ekman, que hablan de la alegría, la tristeza, la ira, el enfado. Son emociones que al parecer son universales porque se expresan de igual modo en todas las razas, sexos, culturas, edades. Y claro, eso ocurre porque son emociones tan primitivas, ¿vale? Que son las emociones que incluso puede expresar un mono. El mono es el cerebro emocional por definición. Bueno, pues ese mono sigue dentro de nosotros y genera emociones. Y hay que aprender a identificar también las emociones, ¿vale? Nuestro cerebro es muy emocional y en muchos casos reacciona en vez de responder. ¿Conocéis la diferencia entre reaccionar y responder? Se llama voluntad, ¿vale? Uno reacciona sin querer y responde tomando una decisión. Normalmente reaccionamos. El tiempo de respuesta es mayor que el tiempo de reacción. El tiempo de reacción es instintivo, es antiguo y el cuerpo está preparado para eso. Entonces, bueno, pues a veces las decisiones, en vez de tomarla el cerebro racional, el cerebro sapiens, el pensante, lo toma el cerebro emocional, el cerebro mono. Y estamos muy acostumbrados a eso. ¿Vale? Pero ¿qué ocurre? Que a veces el mono, ¿vale?, ese que sabe de emociones, que lleva millones de años sabiendo de emociones, se equivoca. Vamos a hacer otro pequeño ejercicio, muy sencillito. Al menos yo lo concebí de una forma sencilla, pero luego siempre se me complica. Vamos a dividir este aula en dos partes, ¿vale? Parte esta, la llamaría derecha, pero sé que es mi derecha y no la vuestra, con lo cual lo lío, ¿vale? Y parte esta otra, ¿vale? Cuando yo diga ya, la parte esta, vosotros, ¿vale? Cuando diga ya, vais a mirar la pantalla y vais a anotar la emoción que veis en la pantalla, ¿vale? Y al mismo tiempo, vosotros miréis al suelo, ¿sí? ¿Lo tenemos? Yo digo ya, miráis y escribís, necesito que quede escrito, y vosotros miráis al suelo, ¿sí? ¿Estamos? ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Venga, vale. Veo que el ejercicio lo habéis cogido. Era un simulacro porque normalmente siempre alguno se despista. Ahora va la buena, ¿eh? ¡Ya! Cambiamos. Ahora no mira a nadie. ¿Sí? Bueno. Vamos a ver.
Juan Carlos, ¿qué viste en tu imagen? La primera, la que viste. Cada uno tenía que mirar solamente una, aunque sé que me consta que alguno no lo ha hecho y podría señalarlo, pero no lo voy a hacer. La primera que viste. Triste. Tristeza, concentración. Tristeza, concentración, estrés. ¿Perdón? Miedo. Enfado. ¿Es lo mismo la tristeza que el enfado? ¿Es lo mismo la tristeza que el estrés? Por ahí, ¿alguien más? No sé si baja por aquí. ¿Qué viste? Tristeza. Seriedad. Concentración. Tristeza. Reflexión. ¿Es lo que habéis visto vosotros? La parte esta de aquí. ¿Qué viste? Alegría, 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 amabilidad, sinceridad, alegría. Lo que escribisteis. ¿Qué escribisteis? Ah, no contaba que me iba a acercar, ¿verdad? Está tan lejos. Bueno. Lo que hemos visto es esto. ¿Vale? Esto es Steve Jobs. Hay una cosa que se llama atención selectiva y es que somos capaces de ver y enfocar aquello que estamos predispuestos a ver y enfocar. Os he hecho trampa, porque os he puesto dos caras distintas. La misma cara, pero dos caras distintas, y este señor tenía una cara muy, muy paradójica, ¿vale? Pero lo cierto es que en función de tu estado de ánimo, en función de tus expectativas y experiencias, personalidad, serías capaz en un momento dado de darle más valor a una parte de la cara que a la otra, aunque tengan las dos delante. Pero es que lo curioso es que aquí, más aquí que ahí, pero habéis dicho cosas distintas y teníais la misma imagen. Es decir, cosas distintas y tenéis las mismas instrucciones, al mismo tiempo la misma imagen. Y aquí, algunos también habéis dicho cosas distintas respecto a vuestro grupo, con lo cual la percepción humana es fiable. Si yo percibo la realidad de forma distinta, ¿es previsible que me comporte de forma distinta? Si me comporto de forma distinta, ¿es previsible que obtenga resultados distintos? Y si encima no somos fiables, pues más vamos. Menos mal que tenemos los cuestionarios en psicosociología, que a través de la normalización, la psicometría, nos dan respuestas fiables, porque uno a uno, poquito, ¿vale? Pero bueno, vosotros realmente sí sois fiables, ¿vale? Os equivocáis poco, ¿a que sí? Levantad la mano los que habéis puesto en vuestra puntuación de inteligencia 5 o más. Levantad la mano. Mirad a vuestro alrededor. Sois la hostia. Sois un grupo especialmente inteligente. Me pasa siempre, soy yo. Yo tengo el poder de convocatoria de la gente inteligente. Solamente, aquí puede haber ahora 100 personas, 100 y pico quizá, ¿no? Bueno, pues en todas las charlas que he dado, que igual van ya varios miles de personas, solamente 2 se pusieron un 4. ¿Vale? 10 tampoco se pone nadie, porque está feo. ¿Vale? Pero bueno, hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Por qué? Porque esto opera, ¿vale? En nuestra forma de pensar, esto opera, sobre todo cuando estamos en una situación de conflicto, pensamos que nuestras razones sí son las que son, que nuestras motivaciones sí son las que son, ¿vale? Y que la de los otros, pues sabe Dios por qué hacen las cosas. Eso es un sesgo, ¿eh? Es un sesgo. ¿Quién se puso 6 o más? Mira, madre mía. 7, 8. Bueno. Pues que sepáis que alguno miente, ¿vale? Porque para que haya una puntuación media, que lo dije que estaba en 5, tiene que haber valores por encima de 5 y valores por debajo. O sea que alguno se lo tiene que mirar, ¿vale? Y que practique más. Bueno. También atendiendo a nuestro... estamos hablando de ese proceso de autoconocimiento, ¿vale? Como parte de la mejora. Atendiendo a nuestra fisiología, a la fisiología de nuestra conducta. Nosotros tenemos, cuando nos sentimos mal y estamos en esa situación de estrés, se activa el mecanismo de lucha-huida. Ese es el mecanismo que nos prepara para luchar o huir y hace una redistribución
total de cómo la sangre se distribuye en el cuerpo. Y lo que hace es que manda más sangre a la musculatura fuerte para luchar o huir, y un poquito más al cerebro para pensar más rápido y mejor. Pero claro, la quita de algunos sitios. ¿Y dónde la quita? Pues normalmente la quita de los vasos finos de las manos, se os quedan frías, ¿vale? Se quedan las yemas blancas. ¿Por qué? Porque para luchar o huir no hace falta tener tacto fino. Y también se va de la digestión. Cuando uno tiene mucho miedo, tiene un miedo que te... ¿Vale? Esa es la respuesta fisiológica al estrés, por definición, ¿vale? Además, para luchar o huir es mejor ir descargado. Entonces... ¿Pero por qué supone un problema eso? Supone un problema porque para que te pase eso, el proceso de digestión se para, se pone en marcha, se para, se pone en marcha y al final, por el síndrome general de adaptación, acaba produciendo problemas gastrointestinales. A fuerza de que los capilares y las venas se contraigan y se dilaten, y el corazón acelere, aparecen los problemas cardiovasculares. Y eso no son percepciones, eso son realidades. Eso es importante. Aquí prima el principio de Thomas, que dice que si algo es considerado cierto, sus consecuencias sí lo serán. Así que hay que estar muy atento también a nuestras reacciones fisiológicas, que nos van dando pistas de cómo estamos a nivel de alarma, ¿vale? Previsualizando nuestras conductas también. Tenemos que intentar anticiparnos al umbral de reactividad o punto de no retorno. Es ese momento en el cual todo es susceptible de ir a peor. Y también lo podemos ver venir. También os digo que ese umbral de reactividad, ¿vale?, estaría más o menos en este punto. Estás hablando con alguien y le decís, no te ha pensado decirte nada, pero te voy a decir dos cosas. Umbral de reactividad, punto de no retorno. De ahí no se sale bien jamás. Porque primero, que sí tenías pensado decirle una cosa, y segundo, que no van a ser dos, van a ser un chorreo todas las que esto ocurran. Porque ya te da la ansia, y aprovechas el viaje y le sueltas todo, ¿vale? Umbral de reactividad. Antes de que eso ocurra, a tu mente, a tu pensamiento van llegando ideas de se lo voy a decir, no, mejor no se lo digas, se lo voy a decir, no, mejor, ¿vale? Y llega un momento que vas y dices, mira, mejor me voy a callar porque no me apetece discutir. Otra vez, cuando te escuches decir esto, ya vas tarde, ¿vale? O sea que hay que darle protagonismo a ese pensamiento, darte cuenta que aparecen ese tipo de pensamientos antes de que el mono emocional tome las riendas y lo suelte, ¿vale? ¿O quieres que te diga una cosa? Dices, no, pues te la voy a decir. Umbral de reactividad, punto de no retorno. Esto tiene mucho que ver en tratamiento de situaciones de conflicto y tocado un poquito más a fondo en temas de violencia externa, ¿vale? Es decir, a veces hay usuarios, pacientes, clientes que vienen alterados y tú con esto, ¡pum!, desencadenas, ¿vale? Un ejemplo de todo esto, ¿vale? Imaginad que tenemos ese día en el que tú te has levantado, las cosas más o menos pues o van bien y de repente te salta y dices, qué día más bueno, hoy es un buen día, verás cómo viene ¿algún qué? Torete. Tolete. ¿Qué es eso? Ah, un gilipollas. Ah, vale. Vale. Verás cómo viene algún tolete y lo... Joder, ¿vale? Que sepáis que el top 10 de esto, o sea, la frase completa que se da en mayor medida en las charlas es hoy es un buen día, verás cómo viene un gilipollas y lo jode. Ese es el top 10, ¿vale? Luego hay versiones más ligeras, como viene algún tonto y lo fastidia, o viene bueno, pero el top 10 está ahí, ¿vale? Bueno, pues ese pensamiento, eso nos puede saltar a la cabeza y nos puede llegar. Hay gente que incluso lo imprime y lo pone en la fotocopiadora para que el que vaya a hacer fotocopia lo vea, ¿vale? Un alarde de ingenio sin precedentes. Bueno, imaginad que estamos en esta clave y vamos conduciendo y miramos por el retrovisor, ponemos el intermitente, miramos por el retrovisor y vemos que hay alguien, nos queremos incorporar y vemos que hay alguien que no nos quiere dejar pasar. A nosotros. ¿Eso es una realidad posible? Llegados a ese punto, ¿vale?
Yo tengo básicamente dos alternativas. Insisto, de esto hay que observarse y darse cuenta de ello. Tengo dos alternativas, o levanto el pie del acelerador, él pasa y me meto detrás, opción buena, o acelero y me meto delante, ¿vale? Opción menos buena. Normalmente lo que la gente dice es que estas cosas las suele hacer por orgullo, porque esto es un ejemplo que traigo de las charlas de seguridad vial que damos. Dicen que es un tema de orgullo, otros dicen que es por justicia, que ya está bien, que la gente vaya así, y hoy yo le doy una lección y dice, mira, pues no me da la gana, hoy me meto yo, ¿vale? Meterle el coche delante a alguien en un carril de aceleración es una decisión racional, en el mejor de los casos razonada, mal razonada, pero razonada. ¿Es una decisión racional? No. ¿Es una decisión emocional? ¿Es una decisión segura? ¿Vale? ¿Es voluntaria? Tengo mis dudas. Porque al ser emocional, ¿sabéis quién toma la decisión? El mono. ¿Vale? Voluntaria, el mono emocional. Voluntaria es cuando tú respondes a través de un proceso de decisión elaborado. Estas son respuestas muy primitivas. ¿Vale? Y hay que darse cuenta de esto. Ese pensamiento, de ese razonamiento, de ese pensar, además, que eres capaz de leer la mente del otro y dices, si es que no me quiere dejar pasar, lo sé. Y te comportas como si fuera cierto. Y acabas en una situación de bastante malestar. Bueno, ¿cómo podemos prestar atención a estas cosas? O sea, ¿cómo podemos prestar atención a los pensamientos, a las emociones, a las sensaciones fisiológicas, a nuestro comportamiento? Pues haciendo un querer y entrenando, básicamente entrenando. Entrenando nuestra capacidad de atender en tiempo real. Y es aquí donde se introduce esto que hablábamos antes de la meditación, las técnicas que tienen que ver con la meditación, el mindfulness, en definitiva, técnicas que tienen que ver con la autoobservación. Y en psicología son muy antiguas. Técnicas afines a la psicología cognitiva, ¿vale? Es decir, detección de pensamientos. Para luego ya veremos qué hacemos con ellos. Si los cambiamos, estamos conformes y seguimos pensando así. Pero al menos tenemos que detectarlos. La meditación, ¿vale? No necesariamente con el carácter espiritual o místico, sino simplemente, bueno, sentarte en silencio, colocarte en silencio y observar lo que pasa en ese momento, tanto fuera de ti como dentro. Ese tipo de cosas potencian la relajación del cuerpo a través de mecanismos de propiocepción e interocepción. La propiocepción es la postura que tienes tú dentro de un espacio, y la interocepción es toda la corporalidad o fisiología que te lanza al cuerpo. Y esto de verdad se estudia en la carrera de psicología desde el origen de los tiempos. No es un invento de ahora ni del mindfulness ni del... ¿Vale? Bueno, ¿os parece que hagamos una prueba? A ver si somos capaces de observar alguna de estas cosas. ¿Sí? Tengo... ¿Cómo vamos de tiempo? Mal, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer un pequeñito ejercicio, ¿vale? Os voy a pedir el máximo silencio posible. Os voy a pedir que os sentéis una postura más o menos cómoda, que liberéis las manos de lo que tengáis. Bueno, os invito a que cerréis los ojos, apoyéis los dos pies en el suelo, vale. Vamos a notar el contacto de los pies en el suelo, vamos a notar también el contacto de las nalgas en el asiento y vamos a notar como si una pequeña fuerza ascendente tirara suavemente de la cabeza hacia arriba, de tal manera que nuestra columna queda erguida y tenemos una postura de dignidad. Tenemos la postura erguida y a la vez están los hombros relajados. El proceso de entrenar la atención significa que tú le vas a dar protagonismo a aquello que quieras que aparezca. ¿Vale? Imaginad que la consciencia es como un escenario de un teatro. Cuando queremos observar lo que pasa en ese escenario, el resto del teatro se apaga.
Y en ese escenario, que es la consciencia, ocurren muchas cosas. ¿Vale? Bueno, pues vamos a intentar centrar nuestra atención en el fenómeno de la respiración. Es decir, vamos a intentar observar cómo respiramos, sin manipularla. Simplemente vamos a centrar la atención en cómo es el flujo del aire en nuestro cuerpo. Podemos notar cómo entra por las fosas nasales, que da su temperatura, y casi podríamos verlo pasar hasta los pulmones. Ahora os invito a que centréis aún más vuestra atención y pongamos el foco en un momento concreto. Es el momento en el que el flujo del aire cambia. Es el momento de apnea. O bien terminamos de inspirar, empezamos a expirar y viceversa. Vamos a centrarnos justo en ese momento en el que el flujo del aire cambia. Es muy posible que durante este tipo de ejercicios al fenómeno de la consciencia aparezcan pues otros invitados, como pueden ser el pensamiento, o pueden ser emociones, pensamientos de cosas que pues hayan ocurrido, o cosas que tengan que ocurrir. Si este tipo de pensamientos o emociones aparecen, yo os invito a que observéis qué tipo de pensamiento es. Darle un pequeño protagonismo y después lo dejéis ir, volviendo vuestra atención a ese momento de apnea, al momento en el que el ciclo del aire cambia. También pueden aparecer pensamientos del tipo, no me sale, esto es muy complicado, uy, ya estoy pensando, pues si estoy pensando no lo estoy haciendo bien. No os preocupéis, en definitiva es una práctica. La práctica se mejora con el tiempo y con el número de veces que lo hacemos. Ahora os voy a pedir que pongáis la palma de vuestra mano derecha hacia arriba y que cerréis el puño y vayáis cerrándolo cada vez con más fuerza, cada vez aplicando más fuerza, de forma lenta pero progresiva. Más fuerza, más fuerza, más fuerza, más, toda la fuerza que podáis. Podéis notar incluso el contacto de los dedos con la palma. Más fuerza, un poquito más, quizá en algún momento puede ser hasta un pequeño temblor. Y soltamos. Os propongo que centréis vuestra atención en las sensaciones que llegan del dedo índice. La posición que tiene el dedo índice. ¿En qué posición ha quedado? Si hay alguna sensación de frío o de calor, de hormigueo. Centra la atención en el dedo índice. Ahora pasamos al dedo corazón, al anular, al meñique, a la palma de la mano. ¿Qué sensaciones nos llegan de la palma de la mano? Notamos quizá el efecto de los dedos cuando estaban en contacto con la mano, con la palma de la mano. Las sensaciones que llegan del dedo pulgar, de la muñeca, del antebrazo, del bíceps, tríceps, hombro, finalmente el brazo en conjunto.
podemos notar su posición, podemos notar las sensaciones que nos llegan de los músculos. Bueno, ahora os invito a que hagáis 3 respiraciones profundas y poco a poco, cuando convengáis, abráis los ojos. Y os podéis mover libremente. Buenos días. Buenos días. Bueno, esto es una práctica de meditación sencilla, ¿vale? He combinado un par de ellas, ¿vale? Pero es una forma de ver que efectivamente hay información que nos llega. Y nos llega información y podemos identificar pensamientos. Si os ha atravesado algún pensamiento en medio, ¿os ha llegado algún pensamiento a ese fenómeno de la consciencia? Hay que dar cuenta de él, porque algunos de esos pensamientos pueden ser útiles para ver cómo pensamos y pueden ser útiles para, si decides, cambiarlos, ¿vale? Bueno. En definitiva, cultivar la atención podrá tener como efecto, a mí desde lo que más me gusta y más me ha servido, es para vivir un poquito más tranquilo, un poquito más sereno, pero tiene efectos también como mejora en la economía cognitiva, con todo lo que supone eso en el trabajo en equipo. Mejora en las comunicaciones. Si nosotros somos capaces de atender con atención plena a alguien cuando nos habla y le regalamos un minuto de atención, vamos a coger mucha más información que si cuando te estás comunicando estás pensando en qué le vas a decir. O te estás generando una opinión sobre lo que te dice. Primero escuchas y luego si te pide una opinión te la generas y se la das. Primero escuchas y luego si te pide consejo se lo das, ¿vale? Eso genera muchísimo beneficio en las comunicaciones, tanto laborales como no laborales. Y tomar conciencia de los estados de felicidad cuando hay estados de felicidad, ¿vale? Porque las cosas que están bien y nos producen placer hay que vivirlas, pero las que nos producen dolor también. Si estás en un momento en el que estás disfrutando de un buen solomillo a la plancha, a la sal, céntrate en el solomillo, a la plancha, a la sal. Pero no hacemos eso porque vivimos desincronizados. Si te lo estás tomando el sábado, dices, ¿qué mierda de semana he tenido? De aquí para atrás. Y si es el domingo, dices, ¿qué mierda de semana me queda de aquí para adelante? ¿Vale? Con lo cual, el momento de felicidad, ¿vale? Porque la felicidad es un estado, no es algo que haya que perseguir. No, son cosas, son pequeños ladrillitos, momentos que si estás presente los disfrutas, ¿vale? Si nos perdemos los momentos buenos, cuando lleguen los malos, estamos sin batería, ¿vale? Bueno, pues esto es lo que yo he venido a contaros. Espero que haya sido de vuestra utilidad y de vuestro interés. Muchas gracias. Bueno, sé que todos tenemos ganas del descanso, pero les había prometido el turno de preguntas. Si alguien quiere aprovechar y hacer una pregunta, pero luego los dos ponentes no podemos confirmar que estén. Entonces, ¿alguno tiene alguna pregunta? Pues entonces, ahora sí, tomamos el descanso y nos vemos dentro de media hora.